Muy buenas señoras y señores, bienvenidos una vez más a The Tech Show. Vamos a hacer un unboxing muy especial. Es algo que yo, considero un ítem súper particular, súper único. Y desde que sé de su existencia, pues mira, me apetecía ver cómo era, probarlo. Space Pen, el bolígrafo espacial. Resulta que la NASA necesitaba desarrollar un bolígrafo para poder escribir en el espacio, ya que los bolígrafos que tenemos aquí en la Tierra necesitan de la gravedad para poder escribir, pero en gravedad cero no había ningún bolígrafo que funcionase en esa época. Así que, empezaron a investigar, pero cuando vieron que no era viable, pues cogieron lápices. Con el tiempo, Paul Fisher, un fabricante de bolígrafos, inventó este cartucho, que es un cartucho presurizado, que es capaz de escribir a gravedad cero, bajo el agua, en hojas grasientas, en cualquier ángulo, en hojas mojadas. O sea, es un bolígrafo que escribe bajo muchas temperaturas, bajo muy poca temperatura, siempre escribe. Se trata de el Fisher Space Pen. Hubo astronautas que llevaron consigo este bolígrafo ya en las misiones del Apolo 17, así que realmente parece que funciona. Hay dos diseños, está el diseño Astronaut y el diseño Ballet, o sea, bala en inglés. Es un diseño muy chulo el Ballet, a mí es el que más me gustó, lo he cogido en negro mate y ahora lo vamos a ver. Mirad, se trata de un pequeño bolígrafo, aquí tenemos la caja. Fisher Space Pen, pues vamos a abrirlo. Una vez más el libreto, Fisher Space Pen y voilà, aquí lo tenemos. Bueno, con esta especie de caja que recuerda un poco a los cráteres que podemos encontrar en la Luna, ¿no? Y aquí está. Esto es muy pequeño. Es un bolígrafo muy pequeño. Nuestro señor Paul Fisher, del que os hablé antes, que lo que me encanta de la historia de este hombre es que tiene una pequeña fábrica. Tiene una pequeña fábrica en Estados Unidos, en Nevada. Es una fábrica muy pequeñita donde realmente se hace todo muy artesanal. Estos bolígrafos, actualmente, aparte de que ya no hay últimamente muchas misiones tripuladas al espacio, aparte de las de la Estación Espacial Internacional, no son algo oficial de la NASA, por lo cual simplemente, es un bolígrafo que funciona en todas las condiciones. If you are not satisfied with this Fisher Pen, si no estás satisfecho con este bolígrafo de Fisher, devuélvalo directamente para mí, para que lo repare o lo reemplace. O sea, realmente esto es algo muy artesanal, muy auténtico. Este hombre desarrolló este bolígrafo. Lo que tiene básicamente es, dentro del cartucho de tinta, tiene un gas que permite que salga a presión y, por lo que dicen, dura 3 veces lo que dura un bolígrafo normal de este tipo. Muy pequeño, es extrañamente pequeño. Mirad, o sea, mi mano, el boli, es enano, es muy chiquitico. Ahora, lo que tiene de bueno, y de hecho es el motivo por el cual este bolígrafo es tan interesante, no solo es porque sea un bolígrafo espacial y es que va debajo del agua y todo esto que se contaba antes, sino que este bolígrafo realmente ha ganado premios de diseño. Se ha hablado de él en revistas, en artículos, como un ejemplo de diseño industrial. Digamos, es súper pequeño, es del largo de mi dedo, como veis. O sea, mirad, si tenéis un bolígrafo, ya veréis que no es desde luego del largo de vuestro dedo. O sea, esto es una cosa enana. Y sin embargo, cuando lo abrimos, aquí tenemos el bolígrafo, ¿lo veis? Y ¡tachán! Bolígrafo tamaño normal. Simplemente es suficiente con ponerle la tapa en la parte de atrás y lo convertimos en un bolígrafo full size. ¿Veis? Completamente hecho de metal, muy resistente, aguanta todo tipo de rayaduras y golpes según especifican. Aguanta altas temperaturas, aguanta muy bajas temperaturas, gravedad cero, agua, aceite, todo, escribe en cualquier ángulo. Así que vamos a probarlo, vamos a ver si es verdad. Otro hecho importante acerca de este bolígrafo es que su punta está hecha de wolframio. O sea, realmente está hecho con materiales de primera. Y vamos a ver qué tal se comporta bajo un poquito de agua, ¿no? Y estamos. Vamos a meter esta hojita dentro. Esto lleva ya un ratito bajo el agua. Vamos a hacer la prueba, vamos a escribir en él. Vamos a ver si lo conseguimos. Hombre, me da un poco de cosa meter este boli bajo el agua, pero... ¡Oh! Cuando estéis en la guerra, metidos en la mitad del fango, metidos en Vietnam, en cualquier sitio que estéis, podéis utilizar este bolígrafo para escribir. Pase lo que pase, vais a poder escribir. Muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos, familia. Hasta la próxima.